En este video veremos algo un poco más práctico. En los videos anteriores veíamos cosas muy teóricas. Empezaremos a hablar del color. Para hablar del color tenemos inicialmente estas dos paletas, que son la paleta de color y la paleta muestras. La paleta de color podemos armar con este rango del RGB, que tiene tres barras: R, GB, rojo, verde y azul. Podemos armar cualquier color del espectro. Aquí en las muestras tenemos colores ya predeterminados, colores que ya vienen listos. En la parte izquierda tenemos los selectores de color frontal y de fondo, que si damos clic en ellos podemos escoger el color. En este lado vemos una barra donde están los colores puros, los colores más saturados. Si descendemos vemos que oscurecemos el color, y si vamos hacia el lado izquierdo vemos que ese color se va desaturando, se va volviendo gris, y en la parte inferior es completamente negro. Vamos a escoger este color, y si seleccionamos y damos clic en el color de fondo podemos escoger otro color diferente. Si queremos intercambiar ambos colores solamente tenemos que presionar la tecla X. Veamos, no tenemos que ir a dar clic acá, simplemente es presionar la tecla X y estos dos colores cambian de frontal a de fondo. Esta es la herramienta pincel, que es con la que vamos a pintar. Vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Una opción básica que tenemos que ver es que en la parte de ventana podemos abrir la paleta de pinceles. Podemos hacer por acá. Y quiero que veamos esta opción. Ustedes saben que una línea es una sucesión de puntos. De eso es lo que nos habla esta opción de espaciado. Quiero que vean que si yo hago una línea, un trazo con el pincel, vean que se destacan unas protuberancias, como unas pequeñas montañitas o grumos. Eso es porque el pincel tiene por defecto un espaciado del 25%. Veamos acá en esta muestra que si yo aumento el espaciado, cada vez son más separados esos puntos, pero si lo unimos, lo dejamos en 1%, no se nota en lo más mínimo la distancia de esos puntos porque están completamente pegados, están completamente unidos. Lo dejaremos en 1 y empezaremos a ver otras opciones. Si doy clic derecho, el pincel me da unas opciones. La primera es el tamaño del pincel. En este momento está en 25 píxeles, perdón. Lo voy a aumentar un poco. Miren que puedo tener desde un pincel pequeñísimo de un píxel hasta un pincel muy grande, de un tamaño de 5000 píxeles, que en este caso cubriría la totalidad de nuestro documento. La segunda opción, vamos a tratar con este pincel, es la dureza. Vemos que con la dureza 100 nuestro pincel hace un trazo que tiene unos bordes completamente definidos. Si hacemos un trazo con la herramienta pincel con una dureza baja, con una dureza del 0%, veamos que el pincel tiene unos bordes poco definidos, unos bordes difuminados, podría decirse. Si a eso le sumamos de pronto un espaciado, podemos tener un pincel aún más difuminado. Veamos la diferencia. Es el mismo tamaño de pincel, lo único que ha cambiado es el espaciado. Entonces veamos, es una primera herramienta con la que podemos jugar. Si el espaciado ya es muy amplio, vemos que se alcanzan a ver esos puntos, pero si tenemos un espaciado más o menos del 25%, vean que el difuminado no deja ver los puntos. Otras opciones muy interesantes son, por ejemplo, la opción de opacidad. El pincel no tiene que pintar siempre con el color al 100%, podemos pintar con el color con una opacidad. Vamos acá el ejemplo, vamos a subir un poco, vamos a cambiar el color, tenemos colores translúcidos.
Vamos a volver a nuestro archivo con fondo blanco. Voy a pintarlo. Para que veamos otras opciones. Vamos por ejemplo a pintar un poco con el pincel con flujo bajito. Miren, cuando yo pinto con el flujo en 1%, si yo vuelvo a sobrepasar sobre un trazo, miren que él vuelve y sobrepasa, él repisa el color. Lo que no pasaría si se tuviera la opacidad. Miren que cuando yo tengo una opacidad, por mucho que yo vuelva y pase por un trazo que yo estoy haciendo, no se oscurece, a menos que suelte el clic y vuelva y lo presione. En ese caso sí sucede, pero sucede de un modo muy diferente con el flujo. Bueno, ahora vamos a ver cómo funcionan las capas. Primero que todo vamos a abrir algunos archivos. Voy a abrir varias imágenes tipo JPG. Abrir estas 5 imágenes. Cuando tenemos una imagen en Photoshop, lo primero que tenemos que observar es que en la paleta de capas aparece una miniatura de la imagen que tenemos. Esa miniatura siempre, cuando es un archivo JPG que se abre por primera vez, tiene este candado. Este candado quiere decir que la capa está bloqueada. ¿Qué hay que hacer? Hay que desbloquear la capa como primera medida. ¿Cómo se hace esto? Doy doble clic en la capa, dale este cuadro de diálogo y acá doy OK. Miren que el candado desaparece y la capa ya no está bloqueada. Ya podemos mover la capa. Miren que si hizo la herramienta mover, esta capa se mueve fácilmente. También podemos ocultarla presionando este botón que tiene este ojo, y vemos estos cuadritos que, como ya han leído en el módulo, significan que el fondo es transparente. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a desbloquear esta otra capa también. OK, y vamos a combinar archivos moviendo esta imagen a otro archivo. Acá tenemos las pestañas y es muy sencillo. Con la herramienta mover, tomo la imagen, la llevo hasta la parte superior. Cuando cambie de pestaña, bajo el cursor y la suelto acá. Aquí suelto, miren que ya tengo las dos fotografías juntas. Miren que automáticamente se me crea una capa nueva con la otra fotografía. Ya tengo las dos fotografías acá juntas. Voy a hacer el mismo proceso con las otras. Desbloqueo la capa, traigo para acá, OK, y con esta vamos a hacer lo mismo. Desbloqueo, vengo para acá, OK. Ya tengo un archivo en el que tengo 4 capas. Como podemos ver, todas las fotografías tenían tamaños diferentes. Esta es más grande que las otras, entonces no nos permite ver las que hay debajo. Entonces lo que vamos a hacer es redimensionarlas para poderlas ver todas al mismo tiempo. ¿Cómo lo hago? Con la herramienta mover, selecciono la capa la cual quiero modificar. Me aparecen estos manejadores. Si no aparecen, tienen que activar esta opción, mostrar controladores, y con estos controladores reduzco el tamaño, siempre presionando la tecla Shift mayúscula para guardar las proporciones de alto y ancho de la imagen. Tengo la primera fotografía, selecciono la segunda, hago lo mismo. No vamos a hacer ningún diseño en específico, solamente vamos a ver cómo funciona. Y aquí podemos ver todas las fotografías al mismo tiempo. ¿Qué podemos hacer también? Veamos que, por ejemplo, esta fotografía es la que está en la parte superior. Modificar el orden es muy fácil, simplemente hay que
seleccionar la capa, arrastrarla hacia abajo y ubicarla en medio de las dos capas que se quiera ubicar. Miren que está por abajo, le quiero poner de última, ¿cierto? Algo más que puedo hacer es duplicar la capa. Supongamos que quiero duplicar esta fotografía, esta capa. Selecciono la capa, la arrastro hacia el botón nuevo, botón capa nueva, este botoncito acá. Miren que ya tengo dos copias. La arrastro hacia acá, podemos ver que tengo dos. Puedo hacer eso con cuantas veces quiera. Yo tengo dos de esta. Asimismo las puedo eliminar. Hay dos formas. Una es dando clic acá y después le damos clic así. O simplemente selecciono la capa y la arrastro hasta este botoncito, que este icono de canequita de basura, y la capa se elimina. Otra forma es crear capas nuevas de cero. Entonces aquí voy a crear una capa nueva, el icono de crear capa nueva. Miren que acá se crea una capa con fondo transparente completamente, no vemos nada, aparentemente nada sucedió, pero hay una capa nueva que permite eso. Por ejemplo, con la herramienta pincel voy a hacer un pequeño dibujo sencillo. Voy a dibujar un triángulo. Miren que es en esta capa, y al estar en una capa independiente no me ha afectado las otras. Miren que lo puedo ubicar en cualquier parte o lo puedo borrar. Si hubiera hecho esto en otra capa, supongamos que lo hago acá, teniendo esta capa seleccionada, ¿qué va a suceder? Este dibujo que hice lo hice sobre los píxeles de esta fotografía, lo que quiere decir que esos píxeles no se podrán recuperar. Entonces siempre que se vaya a hacer alguna alteración de este tipo, es mejor hacerla en una capa independiente. Hagámoslo nuevamente, vamos a hacer una capa nueva. Voy a hacer otro elemento. Tengo este, puedo hacer cuantas capas quiera. No, llevo muchos años desmanando Photoshop y no le conoció el límite de las capas. Aquí tengo mis tres elementos, los puedo mover en el orden que yo quiera, puedo eliminarlos en el momento que yo quiera. Y otra forma de duplicarlos es, si muevo un elemento a la vez que presiono la tecla Alt, primero presiono la tecla Alt y después lo muevo, miren que este se duplica. Bueno, vamos a hacerlo nuevamente, tecla Alt, lo muevo, se duplica.